Todas las empresas, especialmente en este ramo, tienen que fijarse en 3 puntos que son bien importantes. El primero es vender. Es decir, si yo no vendo, no va a suceder nada. Buenos días, médicos emprendedores. El día de hoy les tengo una sorpresa. Es una entrevista con Jaime González, que es coach de negocios. Por favor, Jaime, preséntate. Gracias, pues muchas gracias, Claudia, y bienvenidos todos los médicos empresarios. Mi nombre, como bien lo dice, es Jaime González, y yo a lo que me dedico es al coaching, más bien a promover a la persona que desarrolle su máximo potencial, y especialmente en el tema empresarial, ¿no? Eso es a lo que me dedico. ¿Cómo lo haces? ¿Qué hace un coach? Explícanos un poquito. Yo viví el proceso, pero explícalo para alguien que no tiene la menor idea. El canal de emprendimiento médico fue creado con la visión de ayudar a cualquier persona del ramo médico que quiera emprender un negocio. Casi siempre los problemas a los que yo me enfrenté es que ni siquiera sabemos que existe la cuestión administrativa, la cuestión legal, y en este caso yo quería informarles que hay personas que nos pueden ayudar a salir más rápido. Y en ese caso, en ese está la personalidad del coach. Y hay otros, ¿verdad? Está el mentor, están las capacitaciones, pero en este caso que tú eres un coach, cuéntame cuál es la estrategia de un coach para ayudar a alguien que quiere emprender o que quiere hacerse empresario. Excelente, mira, fíjate que me gusta partir del principio de un concepto que lo decía, no me recuerdo si Aristóteles o Sócrates, pero eran contemporáneos, que dice, ahí donde se junta tu habilidad o tus habilidades natas con el beneficio a los demás, ahí se encuentra tu vocación. Digo esto porque en el tema médico de salud se habla mucho del tema de la vocación, y la vocación debe ser algo que me realice a mí como persona, pero que también me traiga un beneficio en lo personal y genere un beneficio a la sociedad. Y de eso se trata el coaching. A ver, ¿cómo estás tú manejando esa vocación para realizarte en la vida y crearte una vida cómoda, una vida llena de satisfacciones? Ese es el punto. Muy bien. ¿Y cuáles han sido los problemas? Yo sé que tú has interactuado con algunos odontólogos, con médicos de varias especialidades, oftalmólogos incluso. ¿Qué podrías decir? ¿Cuáles son los problemas más comunes a los que te enfrentas? Yo te podría decir que el más común o el que más me costó trabajo es el ver la cuestión de los dineros, ¿no? Incluso por ahí en los primeros comentarios de algunos videos empezaron las interacciones con que no, la medicina no es un lucro, la medicina es una vocación, y empezaron, ¿no? Entiendo que es uno de los paradigmas más fuertes de los médicos y que traemos tatuados no solamente en la mente sino en el corazón, y prácticamente en la escuela de medicina no te enseñan negocios, ¿no? No te enseñan cómo llevar un consultorio, no te enseñan cómo cobrar, no te enseñan absolutamente nada. Entonces tú, en tu experiencia, ¿cuáles han sido los paradigmas más fuertes en el ramo médico? Mira, existen 2 paradigmas para mí que son básicos en el tema médico, y el primero, pues, los 2 tienen que ver con muchos aspectos. El primer aspecto sería en qué proceso se encuentra la persona. No es lo mismo una persona que se acaba de graduar, que no conoce a nadie, que casi nadie lo conoce y que todavía tiene sus dudas en lo que es la práctica, alguien que ya lleva 5 o 10 años en una práctica profesional, que ya tiene más solventada esa parte de la atención a los pacientes, o a alguien que ya tiene incluso una experiencia de manejar, como tú bien decías, una clínica, un centro hospitalario o incluso un hospital. Son distintas las dinámicas que se llevan a cada uno. Sin embargo, casi todas se van en la misma línea. El otro tema que te decía es cómo está el mercado. Cuando yo llego como médico con una especialidad que es única, pues tengo todo el mercado para mí. A mí lo único que me va a limitar es mi capacidad de atención o mi disponibilidad para atender más pacientes. Esa es una de las con la que muchos inician y que les va muy bien porque son únicos. Pero luego que empiezan a tener crecimiento, empiezan a llegar otros médicos con la misma especialidad y entonces se vuelve una competencia por precio. Y eso es uno de los peores errores, porque ahí se mata, ahí se
mal utilizan la especialidad. Entonces empiezan a hacer unas diferenciaciones en base a qué, en base a la calidad. Pero en el tema médico, yo lo que pienso es que alguien que se gradúa como médico, por muy bajo que sea su habilidad, vamos a decirlo de esa manera, va a salir con una especialidad y con un nivel básico que te va a permitir atender y ayudar a mucha gente. Por supuesto que hay quienes son muy habilidosos y tienen más capacidad de atención, pero casi que originan desde un punto de partida que deberían de confiar en sí mismos. Y ese es quizá el primer problema. El otro tema que mencionamos es el tema de las ventas. ¿Cómo me doy a conocer? Si nadie me conoce, nadie me busca. Entonces, ¿cómo yo hago para romper la creencia que tengo de que tú decías ahorita, la vocación no tiene por qué ser lucrativa? Y a lo mejor tiene razón o el sentido de lo que se está diciendo, pero está mal planteado. Es decir, yo con mi vocación y ayuda a los demás voy a obtener como beneficio de lucrar. Eso es innegable. No es al revés, ¿no? Yo no tengo que poner en principio el hacer el dinero, yo tengo que poner en principio el brindar un beneficio a la comunidad, y ese beneficio me va a redituar a mí indiscutiblemente en una ganancia, en una utilidad. Y verlo de esa manera. Decíamos, el mundo lo puedes vivir, el mundo no es importante, el dinero no es lo más importante, pero todo te cuesta. Sí, sí. Pues, ¿qué tanta capacidad tengo yo para comprender que necesito el dinero para vivir y hacer más? Pero no hacer más dinero. El dinero es una herramienta que sirve para hacer más dinero, pero yo debo de ver cómo puedo lograr más, atender a más gente, tener mayor salud en el ambiente en el que estoy. De esa manera me voy a generar muchísimo más ingreso. Y esa es la parte que hay que romper en el esquema. El esquema de la promoción, del marketing, es un tema súper importante. Sí, yo me acuerdo, sí. Yo me acuerdo hace algunos años que trabajamos juntos en que me decías, es que tienes que hablar, tienes que ir, tienes que hacer. Decía yo, pero ¿por qué? Si soy médico y yo necesito estar sentada aquí, ¿no? El hecho de hacer la acción era tan importante como el caso. Ahora, yo me quiero ir un poquito más atrás. El asunto es que siento yo que los médicos muchas veces, como en la escuela no nos dan una asesoría en cuanto a administración y cuánto vamos a cobrar ni nada, tenemos poco conocimiento del área administrativa. Entonces, yo parto de la premisa que hace que no conocemos ese ambiente, ¿no? Que no sabemos que para llevar un consultorio se necesitan ciertas cosas. Yo parto de cero porque esa fue mi experiencia. A pesar de que tengo una subespecialidad, para mí fue muy difícil. Pues cuando empiezo a crecer, me doy cuenta de que todo soy yo, ¿no? Que yo soy la que ve las consultas, que yo soy la que factura, que yo soy la que hace los procedimientos, que yo soy todo, ¿no? Entonces, en verdad que era una cuestión muy estresante y muy complicada. Y nadie te explica en realidad que pues hay personas atrás que tienen un ramo administrativo. Si no creciste dentro del ramo, si tu papá tiene un negocio o tiene una empresa de cualquier otro lado, es muy difícil que tú veas o que entiendas que atrás hay muchas cosas que te pueden ayudar a hacer tu profesión mucho más fácil y más llevadera, ¿no? Sin tanto papeleo que hacer, porque te envuelve, en realidad que el día del día te envuelve y lo tienes que hacer, ¿no? Sí. Entonces... Y como tú mencionas, lo más difícil es decirle a un médico, y tú lo viste, yo te decía, ponte a promocionarte, y tú me decías, ¿cómo? O sea, ¿a qué horas quieres que lo haga? Y de hecho teníamos sesiones ya algo tarde porque era la hora que tú tenías. Y eso es muy importante, es decir, sí hay que hacer un trabajo, y hay que hacer un trabajo más que nada organizado. Sí. El mundo empresarial es un mundo que necesita mucho orden. En una empresa, con que tú pongas orden, que generas mucho bien. Así es. Esa es la razón de que... La gente te lo agradece, ¿eh? No es lo mismo llegar a un consultorio donde ni siquiera tienen la agenda adecuada, que los haces esperar una hora y media o 2 horas. O sea, la gente en verdad te lo agradece. Hay gente que llega y dice, oiga, ¿cómo se enteró? No, pues por
por las redes sociales, la verdad que tienen muy buenas las redes sociales, y llegas a la consulta y te pasa, no tengo que esperar, o sea, sí, si metes orden la gente te lo agradece en realidad, ¿no? Te lo agradece y más te lo va a agradecer tu vida también. Así es decir, ¿no? sí tengo que tener ese orden. Ahora, ¿qué es ese orden? Todas las empresas, especialmente en este ramo, tienen que fijarse en 3 puntos que son bien importantes. El primero es vender. Es decir, si yo no vendo, no va a suceder nada. Y la venta no es que sea un mercado en donde yo pongo el producto, no. Tengo que atraer gente que venga a beneficiarse de los procedimientos que yo tenga, la especialidad que sea, pero debo de saberlos atraer. Esa es la primera parte. Una segunda parte es que cada vez que yo estoy vendiendo y estoy generando ese ingreso, ¿qué estoy haciendo con ese ingreso? Una porción de eso lo tengo que aprender a retener, que es guardar ese dinero, ahorrarlo. ¿Para qué? Ya vamos a hablar de para qué sirve eso, pero debo de aprender a retener. La otra parte se va a ir al gasto que tengo hoy día a día. Y ese es quizá el segundo punto. Yo tengo que aprender a generar utilidad. La utilidad la genero de lo que vendo, quito lo que me cuesta el gasto y me debe quedar un remanente, que esa es mi utilidad. Esa utilidad es la que puedo ahorrar. Yo no puedo ahorrar más de eso porque entonces castigo al mismo sistema. Ahora, ¿cuál es mi sistema de gasto? Lo que tú decías, tengo personas que se encarguen de llevarme la agenda, tengo personas que se encarguen de administrar mi clínica o mi consultorio, lo que tenga, que no necesariamente tiene que ser alguien de planta y muy caro, puede ser alguien incluso tercerizado o medios tiempos y te funciona perfectamente bien en tus inicios. Y tengo que tener también todo el mecanismo que está generando la venta. La persona que está llamando o el sistema que me está mandando mensajes. Yo tengo un odontólogo que a mí me manda cada cierto tiempo por medio de un WhatsApp y es en automático que ya me toca mi cita con él. Así. Entonces yo nada más la confirmo y ya voy. Y él no tiene necesidad de alguien que lo esté haciendo, es un sistema. Y es muy funcional y para mí es fenomenal porque me recuerda cada vez que tengo que ir a hacer una pieza, que si no se me olvida. Entonces, y él obviamente recibe cada vez que llegamos los clientes pues, beneficio. Y eso es algo muy interesante. Entonces, tengo que saber generar utilidad. Y lo tercero es tengo que saber manejar el flujo, el dinero, que es después del gasto yo tengo que hacer inversiones. Inversiones en venta, inversiones en personal, inversiones en marketing, inversiones en equipo, infraestructura. Ahora, ¿de dónde va a salir ese dinero? La segunda parte que decíamos, una vez que te llega el dinero, es guárdalo. Ese dinero que tengo guardado es el que me sirve para invertir. Si yo invierto, genero más. Si genero más, logro ahorrar mejor, logro gastar mejor y puedo invertir más. Y ese es un ciclo que empieza a ser creciente. Sí, yo pienso que no nada más la cuestión de ver qué otro producto, qué otro servicio se puede dar, sino creo que el médico necesita mucho el conocimiento de escuela, de que te enseñen, de que sepas que existen, ¿no? Yo sí creo que la cuestión de alimentar el intelecto en la cuestión administrativa es súper importante. De otra manera, a mí me causaba mucha frustración el no saber qué se tenía que hacer, ¿no? En el momento que aprendí, bueno, se me abrió un panorama diferente completamente. Sí, entonces, y como bien dices, hay muy poca escuela y enseñanza en ese tema y es algo fundamental. Entonces hay muchísimas formas de hacerlo. Ahora, no es fácil, no es algo que te explique yo ahorita y ya mañana tú sales sabiéndolo. No, sí nos toma un tiempo y esa es la parte que se vuelve interesante del proceso de coaching. Toma un tiempo y que tú vayas cambiando esos paradigmas. Y yo quisiera agregar que no nada más es de que escuches, ¿no? Muchas veces a mí me frustra un poco que yo les comento, a ver, comenten qué quieren saber, en qué quieren que nos apoyemos. Todo es, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver también en que se involucren, en que lo hagan. No nada más por conocer que existe ya, mágicamente, ¿no? Algo que tú me inculcaste mucho es hazlo. No vamos a saber si se puede o no se puede hasta que sepamos qué resultado dio. Sí, y hazlo y corrígelo y vuélvelo a hacer. Sí, si no funcionó, sí. Por el otro lado, ¿no? Sí, algo que mencionas es bien interesante. El mayor principio es saber qué quieres. Porque
como decía una persona, todos los sueños son posibles, pero primero tienes que tener un sueño. Entonces el tema es, ¿qué es lo que quieres? Cuando dices yo quiero emprender como médico, ¿a qué te refieres? Pero ¿qué es lo que quieres? Porque muchos me dicen, mira, yo lo que quiero es estar en tema de operación, trabajando, atendiendo gente. Magnífico, hagamos eso, que sea posible, pero entonces ármate tú un equipo que atrás te esté trayendo gente constantemente para que puedas atender. Sí. Y que te esté administrando tu dinero, porque tú no vas a tener tiempo de hacerlo. Así es. Sí. O hay quien te dice, no, pues yo lo que quiero es que una clínica que jale con muchos médicos y que yo nada más la tenga que administrar, ¿no? Exacto. O alguna otra cosa, yo lo que quiero es tener tiempo o tener más dinero o lo que sea, ¿no? Pero sí, yo me acuerdo que una de las últimas pláticas con un coach diferente me decía, bueno, es que ¿cuál es tu finalidad? Y después de tanto plantearlo, no quedó en ese tiempo, ¿eh? Quedó más adelante con este proyecto de emprendimiento médico. Creo que para mí la visión que tengo ahorita es ayudar a los médicos que consigan el éxito que quieran hacer. No es específicamente dinero, ni no es específicamente una farmacia o una clínica, lo que quieran hacer, pero hacerlo en muy cortito tiempo. Estamos hablando de 2, 3 años máximo, que no les lleve 10 años a hacer lo que quieren hacer, ¿no? Se puede hacer muchísimo más en un tiempo bastante menos largo. Claro, pero tienes que enfocarte en estar constantemente haciéndolo y rompiendo aquella tendencia, porque cuando empiezas a emprenderte, como no sé si te recuerdas de los dos, el diablito y el angelito, ¿no? Y vas a tener esas dos voces internas toda tu vida. Y uno te va a decir, no, hombre, déjalo así, ya está, ¿para qué decirle? Y el otro te dice, no, hombre, hay que sacrificarse. ¿Y cuál de los dos va a vencer? Al que tú le des atención. Entonces, de eso es lo que te sirve el coaching, constantemente decirle, o sea, ya, aquí lo dejo, ya no quiero seguir, la gente es una desgracia. Ok, ¿por qué no probamos otra forma? Y mantenerte en ese enfoque, eso es el reto realmente. Ocuparse entonces, es muy fácil. Sí. Entonces tú verías dos problemas importantes dependiendo de cada tiempo, ¿no? El darse a conocer, que nos cuesta mucho trabajo, y las metas especiales de qué es lo que quieres hacer, ¿no? Sobre todo las metas financieras, porque si no las defines, ¿cómo sabemos si el trabajo que estás haciendo te está llevando a eso? Sí, yo les comentaba también que es muy común que el médico termine su día, acaba tan abrumado que agarra el dinero, lo mete a la bolsa y adiós, ¿no? Eso nos pasa todo el tiempo. No sabemos administrar, no sabemos, y ahí sale para esto, para el otro, para las colegiaturas, la tintorería. Eso es una mala administración, ¿no? Hay que saberlo, hay que saber diferenciar, y nos cuesta muchísimo trabajo porque pues todo es de nosotros, ¿verdad? No hay un límite, entonces pues nunca creces, en realidad. Fíjate que es un tema interesante porque eso es algo que nos ha enseñado esta pandemia. ¿Cuántos estábamos preparados para soportar lo que tuvimos que soportar? Yo también tuve caída de clientes, yo también tuve una serie de retos que si yo no hubiese estado listo o preparado, si no tenía mi colchoncito, no la libro. Uh-huh. Y está bien si soy solo yo, pero yo tengo una responsabilidad que son mi familia, que es la gente, y yo aquí sigo en mi oficina, y sigo con la gente con la que estoy trabajando, o sea, no tengo por qué sacrificarme si me sé prever con tiempo. He sabido el caso de médicos, lamentablemente, que tuvieron que cerrar sus clínicas, que hoy están prácticamente sin nada que hacer. Que incorporarse a las filas de tratamientos, pues hasta cierto punto peligrosos, ¿verdad? Tuvieron que irse a consultas, alguna cosa así, precisamente porque no hubo esa precaución, ¿no? No hubo esa precaución. A mí no ha habido esa atención. A mí me hubiera gustado que con el trato que les están dando a los médicos de instituciones, pues oye, este es el momento de emprender tu propósito de vida, qué es lo que quieres hacer, tu consultorio, tu asociación con otros médicos. Es tan difícil como médicos trabajar con otros médicos. Me imagino que también en otras profesiones, pero a mí lo que me toca ver es muy, muy difícil. Bueno, entonces, en cuanto a estos dos que tú comentas o estos tres, ¿en qué parte le ayudas tú, por ejemplo? ¿Cómo haces para que se dé a conocer? ¿Cómo los orientas a un médico que está empezando? Vamos a hablar con el primer punto. ¿Qué te gustaría o cómo lo manejas tú?
Mira, ahí es bien interesante. Un ejemplo de los tres, ¿no? El que va empezando, el que tiene 5 o 10 años y el que ya es médico de más de 15 años, ¿no? Sí, mira, cuando está empezando tiene que hacer un tema de prospección y es mucha exposición de sí mismo. Involucrarse en programas, involucrarse en una publicidad. Tiene que generar mucho valor porque lo que tiene que buscar es crear confianza en el autor. Si la gente no lo ve trabajando, si la gente no ve que tiene algún paciente atendiendo, difícilmente van a confiar en él. Y lo más importante, si él no confía ni en él mismo, pues la gente menos. En alguien que ya lleva un poquito más de tiempo, pues es precisamente eso, mostrar esos éxitos o casos de éxitos que ha tenido y no tener miedo a los casos que no fueron de éxito, sino saberse salir fortificado de ellos, es decir, ¿sabes qué? Mira, si hemos tenido estos retos, sin embargo se ha hecho esto otro, se ha corregido acá, y eso nos da la garantía de poderte atender en esta circunstancia. Y eso genera muchísimo más valor y utilizar el peso de la experiencia que se trae. Y en el caso más grande, que es en el caso de que ya tienes incluso un hospital o una clínica ya muy formal, y ya tienes médicos trabajando para ti, ahí hay que trabajar mucho en empoderar, saber empoderar al equipo, porque ya es donde, ¿sabes qué? Vamos a formar un equipo, vamos a formar un consejo para ti, que te esté apoyando a ti, porque ya tú solo ya no te vas a dar abasto, y es necesario que aprendas a manejar cada vez mejor gente y más especialistas, y eso te va a tomar un reto porque quizás no sean de tu especialidad. Tienes que aprender a manejar eso. Ese es el camino, digamos, en esos tres, en el tema de la promoción y del crecimiento. Ahora, paralelo a eso, hay que crear toda una estructura financiera que ya para que aprendas a manejar el dinero y ese dinero te sea redituable, que es quizá el tema más difícil. Nadie nos enseña a manejar dinero. Y eso es lo que nos tiene endeudados a una gran mayoría de personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a manejar el dinero, a crearnos riqueza. La riqueza no se construye con vender caro. La riqueza se construye con saber gastar bien y saber retener bastante e invertir. Y eso es lo que te crea la riqueza. O sea, ese es el punto que se vuelve interesante. No es con una venta. Muchos me dicen, no, es que yo solo opero porque ahí es donde más gano. Y tienes razón, pero no puedes estar operando todo el día porque te vas a volver en un carnicero. Que le ves un problema, lo quieres operar. Y eso no habla bien de ti. Se construye la riqueza paso a paso. Es un proceso. Esa es la parte que digamos, hay que trabajar mucho con todos. Con todos. Ok, pues muy bien. Pues creo que dimos los puntos más importantes del coach que yo quería que supieran, que hay pues varias estrategias para poderte enseñar, ¿no? Una de ellas pues es la cuestión de la capacitación, que en la misma empresa tú les enseñas algo nuevo a un grupo de personas que ya están ahí contigo. En el caso mío, por ejemplo, las doctoras, pues yo las tengo que capacitar cuando recién entraron para que sepan cómo son los procesos, cómo son los protocolos de tratar a los pacientes, qué enfermedades vemos más comúnmente. En el caso del coach, pues bueno, por eso quise que conocieran a Jaime. Él es el encargado por medio de objetivos muy concretos, casi semanales. No cualquiera lo aguanta, o sea, no a Jaime, sino el proceso es pesado. A mí me tocó ver las dos partes, la parte de que tuve que hacerlo y la parte que ha desertado, porque es una cosa seria. O sea, sí tienes que tomar un criterio contigo mismo de que lo tienes que hacer, que estás convencida de que lo vas a hacer y lo vas a lograr, ¿no? Y la segunda, que es ahí donde yo me veo un poquito más en cuanto a mentoría, ¿no? Es decir, ya es alguien que ya pasó por lo que tú quieres pasar o lo que quieres lograr y te puede ayudar en la cuestión de, mira, no te vayas por ahí, porque ahí el problema es que te vas a encontrar con que te van a demandar si no tienes bien establecidos tus procesos o no tienes bien establecido qué sistema tienes en cuanto a
a tu empresa, o si estás como Claudia, o si estás como una empresa que te conviene más, o sabes qué, mira, te conviene ya en este proceso, pues abrir una farmacia y meter a un médico ahí para que esté trabajando contigo. Sí, o sea, ahí es donde entra la mentoría, que es donde yo me veo un poco, ¿no? Y bueno, pues no sé si quieres agregar algo más, Jaime. No, que pues por el contrario, agradecerte mucho y saber que la gente sepa que aquí nos tiene a la orden, es decir, no tienes por qué estar solo en esta época, sino busca a quien te acompañe, pero como tú bien dices, me recuerda mucho a aquella historia que dice que van dos perros detrás de un conejo. Si el de adelante no alcanza al conejo, pues el de atrás menos. Entonces, mucho cuidado con a quién estás siguiendo, como tú bien decías del tema de la mentoría. Sí. Mucho cuidado con quién sigues. Si sigues a alguien que sí sabe mucho, pero no ha logrado nada en su vida, pues muy probablemente tú lo más que vas a poder aprender es a conocer mucho, pero sin no lograrlo. Así es. Entonces sí es importante buscar eso y buscar que la gente que te ayude sea gente que verdaderamente sepa hacerlo, que ya lo haya hecho y que principalmente a sí misma se haya desarrollado. Okay. Ese es un tema interesante. Sí, bastante. Bueno, pues muchas gracias. Si quieres darnos tus redes sociales, sé que tienes también un canal de YouTube. A ver, dinos, por favor. Bueno, en el caso de YouTube estoy como Jaime González. Hay bastante información, hay videos ahí muy interesantes, vale la pena verlos todos. Y para mí es bien sencillo localizarme porque lo hacen a través de mi WhatsApp. Es mucho más fácil, que es el 81 14 18 4692. Y a través de ese me pueden localizar muy, muy fácil. Ok, pues bueno, muchísimas gracias. Espero que a los que están aquí en el canal de Emprendimiento Médico les sirva para que abran un panorama, para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Hablado, platicado, como una plática, una charla de amigos, pero bueno, que hay gente atrás que se pueden apoyar. Muchos de los médicos que hay aquí me han preguntado, oye, mira, quiero hacer esto, o no necesariamente médicos, por ahí hay una enfermera que me dice, oye, mira, estoy pensando hacer esto, estoy pensando hacer otro, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué esto? Entonces, para eso estamos aquí. La cuestión del emprendimiento es muy solitaria y muchas veces a veces te topas con una pared y crees que ya estás en un problema, ¿no? O que fracasaste. Y en realidad, pues el fracaso es una forma de enseñanza mucho más efectiva que llegar a la meta en poco tiempo o rápido, según la meta que tú te hayas planteado, ¿no? Entonces, aquí estamos, somos varios y ojalá que puedas... aquí estamos para lo que tú quieras preguntarnos o que quieras emprender, ¿no? Muchas gracias, Jaime. No, a ti, gracias.